El día que contraté a Macarena Jiménez para que me ayudara en casa, pensé que había encontrado la solución perfecta a mi problema. Tenía 59 años, acababa de jubilarme después de 35 años trabajando en la inspección de trabajo y la artritis en las manos me estaba haciendo muy difícil mantener limpia mi casa de 2 plantas. Mi médico había sido claro: necesitaba reducir el esfuerzo físico y el estrés si quería que mis articulaciones duraran algunos años más. Por eso, decidí contratar a alguien que viniera 3 veces por semana a ayudarme con la limpieza y las tareas más pesadas. Macarena había llegado recomendada por mi vecina, doña Amparo. Tenía 42 años, madre de 3 hijos, divorciada, y según me dijeron, necesitaba mucho el trabajo. Yo estaba dispuesta a pagarle bien, a tratarla con respeto, a darle todas las facilidades posibles. Después de décadas persiguiendo a empresarios que explotaban a sus empleados, sabía exactamente cómo tratar a una trabajadora doméstica de manera justa y legal. Le ofrecí un contrato en regla, con todas las cotizaciones a la seguridad social, vacaciones pagadas, pagas extras, seguro de accidentes, un trabajo que muchas empleadas domésticas soñaban con tener, especialmente en un país donde la mayoría trabajaba en negro, sin derechos, sin protección. Los primeros días todo fue perfecto. Macarena era eficiente, trabajadora, educada, llegaba puntual, hacía su trabajo sin problemas, se iba a la hora acordada. Yo me sentía tranquila, sabiendo que mi casa estaba en buenas manos y que había encontrado a alguien de confianza. Pero algo cambió. A partir de la 3ª semana, empezó siendo sutil, pequeños comentarios, gestos de desprecio apenas perceptibles, una actitud cada vez más fría y distante. Al principio pensé que quizás estaba pasando por problemas personales, que necesitaba tiempo para adaptarse. «Macarena, ¿está todo bien?», le pregunté un martes cuando la noté especialmente huraña. «Sí, doña Consolación, todo perfecto», me respondió sin mirarme a los ojos. «¿Segura? Si necesita hablar de algo o si hay algún problema con el trabajo». «No hay ningún problema. Usted me paga para limpiar, yo limpio». Nada más. Su tono era seco, casi agresivo, muy diferente de la mujer educada que había contratado hacía unas semanas. A medida que pasaron los días, la situación empeoró. Macarena empezó a llegar tarde sistemáticamente. Cuando le preguntaba por qué, me contestaba con excusas vagas y una actitud cada vez más desafiante. «El autobús llegó tarde», decía sin dar más explicaciones. «El niño se puso enfermo. Tuve que hacer unas gestiones». Nunca pedía disculpas. Nunca mostraba la menor intención de corregir su comportamiento. Era como si diera por hecho que yo tenía que aceptar sus retrasos sin protestar. Después vinieron las faltas injustificadas. Un lunes no apareció, no llamó, no avisó, simplemente no vino. Cuando al día siguiente le pregunté qué había pasado, me contestó con una frialdad que me dejó helada. No me apetecía venir, tenía cosas que hacer. «Macarena, si no puede venir por alguna razón, tiene que avisarme. No puede faltar sin decir nada». «Ah, ¿sí? ¿Y qué va a hacer si no aviso? ¿Echarme?». La forma en que lo dijo, con esa sonrisa burlona, me hizo entender que estaba desafiándome deliberadamente. «No quiero echarla», le dije con toda la paciencia de la que fui capaz. «Solo quiero que respetemos el acuerdo que tenemos. El acuerdo es que usted me paga y yo trabajo, pero nadie dijo que tenía que aguantar sus manías de señora pija». «¿Manías de señora pija? Yo solo le había pedido que llegara a la hora acordada y que avisara si no podía venir. Cualquier trabajador en cualquier empresa tendría esas mismas obligaciones básicas».
Pero lo peor aún estaba por venir. Macarena empezó a invitar a amigas suyas a casa mientras trabajaba, sin pedirme permiso, sin siquiera avisar. Yo llegaba del supermercado y me encontraba a 2 o 3 mujeres desconocidas en mi salón, tomando café, fumando, riendo a carcajadas como si estuvieran en su propia casa. «Macarena, ¿qué es esto?», le pregunté la primera vez que pasó. «Ah, doña Consolación, les presento a mis amigas Rocío y Vanessa. Hemos quedado para tomar un café. ¿Aquí? ¿En mi casa? ¿Algún problema? No estamos molestando a nadie. El problema es que esto es mi casa, no un bar, y usted está aquí para trabajar, no para socializar». Rocío, una mujer de unos 30 años, con aire chulesco, se rió. «Oiga, señora, no sea tan borde, solo estamos tomando un café. ¿No puede permitirse invitar a un café a las amigas de su empleada?». Me quedé sin palabras. No solo me estaban faltando al respeto en mi propia casa, sino que además me trataban como si yo fuera la que estaba haciendo algo mal. «Macarena, por favor, dígales a sus amigas que se vayan y en el futuro no vuelva a invitar a nadie sin mi permiso». «¿Permiso?». Macarena se levantó del sofá con una expresión de desprecio. «Mire, doña Consolación, yo no soy su esclava. Tengo derecho a tener amigas y a verlas cuando quiera». «Por supuesto que tiene derecho, pero en su tiempo libre, no en mi casa mientras está trabajando». «¿Su casa?», intervino Vanessa. «Qué rápido se nota quién tiene dinero y quién tiene que trabajar para vivir. Eso no tiene nada que ver». «Claro que tiene que ver», me interrumpió Macarena. «Ustedes, las señoras de clase alta, se creen que pueden comprarnos con 4 duros, pero los tiempos han cambiado. Ya no somos las criadas de antes». «¿Criadas?». Yo nunca había usado esa palabra. Nunca había tratado a Macarena como una criada. Le había ofrecido un trabajo digno, un sueldo justo, todas las protecciones legales, pero para ella yo era simplemente una señora de clase alta que se creía superior. La situación siguió empeorando día tras día. Macarena empezó a usar mi teléfono fijo para hacer llamadas largas sin pedir permiso. Cuando le dije que no podía hacer eso, me contestó: «¿Y qué? ¿Le van a arruinar 4 llamadas?». Empezó a comer mi comida, no solo lo que yo le ofrecía para almorzar, sino que abría mi nevera y cogía lo que le apetecía sin preguntar. «Solo es un yogur», me dijo cuando la pillé. «No me dirá que no puedo comerme un yogur». «No es eso, Macarena. Es que tiene que pedir permiso antes de coger cosas que no son suyas. Ay, por favor, no sea tan mezquina, por defender mi derecho básico a decidir qué se puede y qué no se puede hacer en mi propia casa». El colmo llegó una tarde cuando regresé de la compra y encontré a Macarena tumbada en mi cama, viendo la televisión de mi dormitorio. «¿Qué está haciendo?», le pregunté, completamente atónita. «Estoy descansando un rato. ¿Algún problema?». «Por supuesto que hay problema. Esa es mi cama». «¿Y qué? Solo estoy un ratito. No se va a romper por estar yo encima». «Bájese de mi cama inmediatamente». Macarena se levantó despacio, con una sonrisa de burla. «¿Qué histérica está usted? Solo era una cama. Pero bueno, si es tan importante para usted». «Esto es intolerable. Está en mi casa para trabajar, no para hacer lo que le dé la gana». «¿Ah, sí? ¿Y qué va a hacer? ¿Echarme?». Otra vez esa pregunta, otra vez esa sonrisa desafiante, como si supiera algo que yo no sabía. «Pues sí», le dije finalmente, «la voy a echar. No puedo seguir soportando esta situación». La sonrisa de Macarena se hizo más amplia. «¿Está segura de que quiere hacer eso, doña Consolación?». «Completamente segura, porque yo
conozco muy bien mis derechos como trabajadora y sé exactamente lo que puede costarle a usted despedirme sin causa justificada. Ahí estaba la clave. Macarena había estado comportándose así deliberadamente, sabiendo que yo no podría echarla fácilmente. Conocía las leyes laborales lo suficiente como para saber que era muy difícil despedir a una empleada doméstica, especialmente si ella alegaba despido improcedente. Y además, continuó, tengo amigas que trabajan para otras señoras del barrio, están hartas de que las traten como criadas. Si usted me echa, todas van a saber que es usted una explotadora que desprecia a la clase trabajadora. Era chantaje puro. Me estaba amenazando con arruinar mi reputación en el barrio si osaba defenderme de sus abusos. Así que piénselo bien, añadió recogiendo su bolso. Mañana vengo a la hora de siempre y espero que hayamos aclarado las cosas. Se fue dejándome en mi dormitorio, temblando de rabia e impotencia. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en la humillación que acababa de sufrir. Macarena tenía razón en una cosa. Despedir a una empleada doméstica era complicado. Podía alegar maltrato psicológico, explotación, discriminación. Podía convertir mi vida en un infierno legal. Pero había algo que Macarena no sabía, algo que había pasado por alto en su plan perfecto para convertirme en su víctima. Yo no era una señora de clase alta, ignorante sobre las leyes laborales. Era Consolación Ruiz Moreno, antigua inspectora jefe de la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid. Durante 35 años había sido la pesadilla de empresarios abusivos, el terror de explotadores laborales, la defensora más implacable de los derechos de los trabajadores, y conocía la ley laboral mejor que nadie en toda la provincia. Al día siguiente, cuando Macarena llegó con 2 horas de retraso y sin dar explicaciones, yo ya tenía preparado mi contraataque. «Buenos días, Macarena», la saludé con una sonrisa. «Pase, tenemos que hablar». «¿Hablar de qué? Espero que no me venga otra vez con sus manías». «Vamos a hablar de sus derechos como trabajadora, ya que ayer mencionó que los conoce muy bien». «Los conozco perfectamente y sé que no puede echarme sin pagarme una indemnización». «Tiene razón, no puedo echarla sin causa justificada, pero sí puedo echarla por causas disciplinarias graves». «¿Qué causas disciplinarias?». Saqué una carpeta que había preparado durante la noche. Según el Estatuto de los Trabajadores, artículo 54, son causas de despido disciplinario las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo. Macarena se puso tensa. «Usted ha faltado al trabajo 4 veces en las últimas 3 semanas sin justificación y sin aviso previo. Ha llegado tarde más de 10 veces. Todo está documentado aquí». Le mostré un registro detallado de fechas, horas e incidencias que había estado llevando desde el primer día de trabajo. También constituye causa de despido disciplinario la indisciplina o desobediencia en el trabajo. Usted ha desobedecido repetidamente mis instrucciones sobre el uso de mi teléfono, el acceso a mi comida y la prohibición de invitar a personas ajenas durante el horario laboral. Esos son tonterías. Y finalmente, continué, constituye causa gravísima la falta de respeto y consideración hacia el empleador. Sus comentarios de ayer sobre ser mi esclava, su actitud desafiante y su comportamiento en mi dormitorio están perfectamente tipificados como faltas muy graves. Macarena había palidecido, pero además, añadí, hay algo más interesante. He revisado sus datos personales y he descubierto que está usted trabajando para otras 5 familias del barrio de manera simultánea, sin declararlas en Hacienda, claro.
Eso no es asunto suyo. Se equivoca. Como antigua inspectora de trabajo, tengo la obligación moral de denunciar el fraude fiscal que he descubierto y como empleadora suya, tengo derecho a saber si está cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Usted es inspectora de trabajo, era 35 años persiguiendo a gente que explota a los trabajadores y también persiguiendo a trabajadores que abusan del sistema. El cambio en su expresión fue instantáneo. El desafío se transformó en pánico. Doña Consolación, yo no sabía que usted... No sabía que conocía mis derechos, que no era una señora rica e ignorante a la que podía chantajear. No, yo no quería... Macarena, usted ha cometido varios delitos. Fraude fiscal por no declarar sus ingresos, abuso de confianza por usar mi casa como lugar de reunión y posiblemente estafa, al fingir que trabajaba cuando en realidad estaba descansando en mi cama. Por favor, no me denuncie. No voy a denunciarla, pero sí voy a echarla. Por causas disciplinarias muy graves, sin indemnización y con efectos inmediatos. Pero entonces no cobraré el paro. Exacto. Y si intenta recurrir el despido, me veré obligada a presentar todas las pruebas que tengo, incluyendo las grabaciones de seguridad que muestran sus comportamientos inadecuados. ¿Grabaciones? Claro, como antigua inspectora, sé perfectamente que es legal grabar en mi propia casa para protegerme de posibles denuncias falsas. Tengo grabaciones de usted invitando a sus amigas, usando mi teléfono, comiendo mi comida y durmiendo en mi cama. Era mentira. No tenía cámaras de seguridad, pero Macarena no lo sabía y su cara de horror confirmó que había sido efectivo. Además, continué. Voy a contactar con la Inspección de Trabajo para informarles sobre sus otras actividades laborales no declaradas y voy a aconsejar a mis vecinas que revisen muy bien los antecedentes de cualquier empleada doméstica antes de contratarla. No puede hacer eso. Por supuesto que puedo y lo voy a hacer, porque usted no solo me ha faltado al respeto a mí, sino a todas las empleadas domésticas decentes que necesitan trabajo y que lo harían honradamente. Macarena intentó disculparse, prometer que cambiaría, suplicar una segunda oportunidad. Pero yo había tomado mi decisión. Recoja sus cosas y váyase. Su despido es efectivo inmediatamente. Pero mis hijos, necesito el trabajo. Debería haber pensado en sus hijos antes de convertir mi casa en su lugar de recreo personal. Se fue llorando, pero sin atreverse a amenazarme otra vez. Sabía que se había metido con la persona equivocada. Esa misma tarde llamé a 3 vecinas que sabía que empleaban trabajadoras domésticas. Les conté mi experiencia y les aconsejé que tuvieran cuidado. Resulta que Macarena había estado haciendo cosas similares en otras casas, pero las señoras no se habían atrevido a echarla por miedo a las repercusiones legales. Una semana después, Macarena había perdido todos sus trabajos en el barrio. Su reputación estaba arruinada y ninguna familia quería contratarla. Me enteré por doña Amparo, mi vecina, que Macarena había intentado demandarme por despido improcedente, pero cuando su abogado revisó el caso y se enteró de que yo era antigua inspectora de trabajo, le aconsejó que retirara la demanda inmediatamente. No se puede ganar un caso laboral contra alguien que escribió la mitad de los informes que usamos para estos casos, le había dicho el abogado. 2 meses después, contraté a Carmen, una mujer trabajadora y honesta que sí necesitaba y valoraba un trabajo decente. Con ella las cosas funcionaron perfectamente desde el primer día. Respeto mutuo, cumplimiento de horarios, trabajo bien hecho.
La diferencia entre una buena empleada y una abusiva no está en la clase social ni en el dinero. Está en la honestidad, el respeto mutuo y el entendimiento de que un trabajo es un intercambio justo. Servicios por dinero, dentro de unos límites acordados. Macarena había creído que podía aprovecharse de una señora mayor que no conocía sus derechos. Su error fue subestimar a alguien que había pasado toda su carrera profesional defendiendo y aplicando precisamente esos derechos. A veces la experiencia vale más que la juventud y a veces quien parece más indefenso es quien mejor sabe defenderse. La inspectora nunca se jubila completamente, solo cambia de oficina.